En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, amigos. Como bien anunciamos en nuestro canal de Telegram, hoy me gustaría tratar el tema de la crisis en Ucrania, porque es un tema que, bueno, yo estoy viendo en las redes sociales como la gente se pone a favor de la OTAN, a favor de la Unión Europea, a favor de Estados Unidos, y mi objetivo no es defender a Rusia. Yo no soy un rusófilo, no soy un abanderado de Putin. Pero sí es verdad que tengo que decir que en mi opinión ni unos son tan malos ni los otros son tan buenos. Más bien los dos son malos, los dos bandos. Aunque es cierto que Rusia no está provocando esta situación, ¿no? Simplemente aquí hay muchos intereses de por medio. Estados Unidos no quiere que Rusia le venda el gas a Europa. La OTAN quiere poner misiles apuntando a Rusia en la misma frontera ucraniana con Rusia. En fin, Rusia yo pienso que en esta situación lo único que está haciendo es defenderse. Como bien dijo Putin, imagínense que Rusia pusiese misiles y bases apuntando a Estados Unidos en la frontera mexicana con Estados Unidos. Es que sería una situación, claro, de locura en el mundo, ¿no? Todos los medios de comunicación, pues claro, se echarían sobre Rusia. Rusia quiere provocar una guerra, Rusia esto, Rusia lo otro. Pero claro, luego cuando lo hace la OTAN, la OTAN, por supuesto, dirigida por Estados Unidos, que es un gigante ya con pies de barro, porque Estados Unidos mm, no es ya una potencia, la primera potencia. En mi opinión, la primera potencia hoy día, por lo menos militar, es China y Rusia. Y aunque Estados Unidos tenga una tecnología, quizás, porque no soy un experto, más avanzada, yo pienso que a nivel de soldados, a nivel de personal, Estados Unidos es un país en plena decadencia, con sus leyes como las que tenemos en Occidente, de degeneración absoluta, que no se puede comparar con Rusia y China ahora mismo. Ya sabemos que no tenemos la opinión de muchos que dicen que Rusia es la salvación. Rusia es un híbrido de pensamientos. He estudiado un poco este tema y los pensamientos distintos que hay en Rusia de adoración por el pasado bolchevique y al mismo tiempo una tradición cristiana ortodoxa, una mezcla entre eso que hace algo que hace un monstruo también, ¿no? Porque en muchas escuelas tienen cosacas o militares, se honra tanto la memoria de Stalin como la memoria del zar al mismo tiempo, una cosa que no tiene sentido, pero bueno. Y las causas son esas. La OTAN quiere expandirse hacia el este, Ucrania es una vendida, al menos el gobierno, al menos los oligarcas ucranianos son unos vendidos, por supuesto, la Unión Europea. Lo único que quieren es llevarle la contraria a Rusia, por lo tanto están intentando entrar en la OTAN para que simplemente Estados Unidos ponga sus misiles en la frontera, cosa que evidentemente Rusia no va a permitir. No va a permitir que se amenace su seguridad territorial. Por lo tanto, yo apoyo una Ucrania que quiera ser libre, ¿vale? Lo puedo, pero libre de verdad. No queremos estar al lado de Rusia, pero queremos a la Unión Europea. Ser esclavos de Europa, ser esclavos de la OTAN, por lo tanto ser esclavos de Estados Unidos. Entonces yo, sinceramente, entiendo perfectamente lo que está dispuesto a hacer Putin. Lo entiendo perfectamente. Es verdad que, como he dicho antes, Putin no es abanderado de nada. La mafia en Rusia campa a sus anchas, el liberalismo campa a sus anchas, pero es cierto que, bueno, todos sabemos que Rusia no es Occidente. Por supuesto, no. Por lo menos la sociedad rusa es algo no, bastante más tradicional que la sociedad occidental, que es una sociedad, como he dicho, en plena decadencia y en plena autodestrucción. Por lo tanto, yo pienso que todo esto lo está provocando Estados Unidos. Negocio del gas y bases militares en la frontera. Esos son los, esas son las causas de esta situación. Y no hay que buscar, como muchos ponen en Twitter, a por ellos, a por Rusia, porque todavía hay gente que está estancada hace 30 años y se piensa que Rusia es un país comunista. Pues no, Rusia no es un país comunista. La Unión Soviética cayó en el 91 y yo creo que tras el paso de Yeltsin, que dejó Rusia en la ruina, era un borracho que, en fin, que pasó sin pena ni gloria. Putin ha levantado el país, al menos económicamente y militarmente. Las cosas como son, hay que decir las cosas como son. Igual que voy a decir, perdón, que Biden es un demente senil, porque es un demente senil. Yo creo que Vladimir Putin tiene los pies en la tierra y tiene la cabeza mejor puesta que Biden. Como he dicho antes, Rusia es un cúmulo de liberalismo también, mafia,
drogadicción, lo mismo que en todos sitios. Aunque hay un componente distinto, ¿no? Hay un componente de orgullo nacional, orgullo patrio, en algunos aspectos, de tradición, en fin, que no se puede comparar, ¿no? Con lo que tenemos aquí. Entonces, hay una cosa también que quería resaltar. La OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos no pueden hacer frente para nada a Rusia. Quizá Estados Unidos sí, como todos sabemos, pero Europa es ridícula. Europa no puede hacer frente al poderío militar que tiene Rusia. Y más, bueno, sabiendo, China no se va a meter seguramente en este conflicto porque no le interesa, ¿no? China va a lo suyo. Si le interesa que haya un conflicto, sobre todo en Occidente y en Estados Unidos, pero Rusia ahora mismo tiene una alianza con China. No va a ser una alianza que obligue a China a intervenir porque tampoco hace falta, pienso yo. Europa está en plena descomposición, aunque se crean que son ellos los administradores de la paz y de los gobiernos que tiene que haber. Simplemente, sin apoyar a Gaddafi, cuando Gaddafi no les interesó, no, pues se lo quitaron de encima. Han intentado hacer lo mismo en Siria. O sea, la democracia occidental es una basura. Y no hay más que hablar, pero todo esto que está ocurriendo no es de ahora, no es simplemente porque la OTAN quiera una expansión hacia el este, no, todo esto comenzó con entre comillas, la revolución pacifista naranja que hubo en Ucrania y la siguió, porque todo hay que decirlo, el golpe de estado en Maidán. Es verdad que el gobierno de Yanukovych era un gobierno corrupto, prorruso, pero evidentemente fue Estados Unidos el que metió mano ahí para provocar todas esas revueltas. Vamos, por favor, si es que aparte está muy claro, ¿no? Gente del oeste que fue a Kiev para protestar por algo que quizá no quiere Ucrania, el resto de Ucrania. Quizá Ucrania no quiere formar parte de la Unión Europea y solo hay una parte que sí. Y todas estas y eso fue lo que desencadenó después la separación de las repúblicas de Donetsk, repúblicas, no son repúblicas, pero bueno, las zonas separatistas de Donetsk, Lugansk. O sea que todo esto viene de mucho más atrás. Y no es de ahora. Desde ese momento Ucrania lo único que ha buscado es un conflicto con Rusia. Un conflicto con Rusia que seguramente antes o después llegará. Pero simplemente creo que Europa es perro ladrador, poco mordedor. Europa no puede hacer nada. Inclusive ni la OTAN puede hacer. Después, como ya saben, después de Maidán, vuelvo un poco atrás otra vez, en la zona de Donbass hubo un conflicto bélico, un conflicto serio, un conflicto con miles de bajas. Y ahora mismo toda esa parte está en una posición, no está en ningún sitio, no está ni en Rusia, ni está en Ucrania. Todo eso, por supuesto, financiado por Putin. También hay otra cosa, con el tema de Crimea. Crimea históricamente, no voy a entrar en este tema, pero un poco su posición ha sido más de parte de Rusia que de Ucrania, y ahí lo dejo. Pero no estoy diciendo que apoye que Crimea forme parte de Rusia. Aunque lo que hizo Vladimir Putin, pues es todo estrategia para dar salida a su flota al Mar Negro y para que no se meta Estados Unidos y la OTAN, por supuesto. Más cosas, también quería comentar la posición de España en este conflicto. Una posición patética. He leído en los periódicos que España van a mandar cazas, van a mandar una o dos fragatas al Mar Negro. Vamos a ver. España no tiene peso ni en Europa, ni en Europa, ni en el mundo para hacer absolutamente nada. O sea, esta situación es ridícula. Esta situación es ridícula. Precisamente la OTAN han llamado varias veces la atención a España, sobre todo Donald Trump en su momento, porque no invierte ni siquiera dinero en defensa. España es el país que menos invierte en defensa. España es un país que no tiene, hay que decirlo, las cosas como son, no tiene soldados cualificados para hacer frente a Rusia. Por favor, ni a Rusia ni inclusive ni a Marruecos. Que ese es otro tema. Estamos aquí amenazando con sanciones a Rusia, con enviar tropas. Ridículo. Luego en los periódicos rusos sale que cuidado que vienen los españoles, cuando España mandó a Lituania 300 soldados. Ridículo. Todo para defender la soberanía lituana de un ataque ruso. España no puede defenderse ni de su propia soberanía, ni de ataques hacia su propia soberanía. Nosotros tenemos un problema bien gordo en el norte de África. El ministro de Exteriores marroquí dice que Ceuta y Melilla acabarán siendo marroquíes y el gobierno de España calla. Calla. Nos chantajean con los propios marroquíes, dejando pasar a miles de marroquíes, ya por no decir, porque ya la cifra irá en millones,
juegan con su propia gente, nosotros lo que hacemos es callar y pagarles. Lo que hicieron en Ceuta y Melilla hace unos meses quedó sin respuesta. Por supuesto, yo, vamos, tenía clarísimo que eso iba a quedar sin respuesta. Pero ya encima veo el mamoneo, sin defender, por supuesto, al Frente Polisario, que son una panda de asesinos, y por eso España lo ha acogido. España no debió acoger a nadie. Pero no por Marruecos, no por miedo a Marruecos, sino porque ese hombre es un asesino. El jefe del Frente Polisario. Pero bueno, ese es otro tema. Hace unos días vi a el rey, entre comillas, por decir algo, Felipe Cero, hablando de que España tiene que caminar de la mano junto con Marruecos juntos hacia la democracia, hacia no sé qué. Ridículo, ridículo. España no tiene tampoco, yo creo, porque miren, España no tiene poder militar para hacer frente a Marruecos, puesto que a Marruecos los está armando Estados Unidos. A Marruecos los está armando Estados Unidos. La OTAN no hace ni caso porque España no es nadie. Si fuese Francia, Alemania, quizás sí, pero España no es nadie. España, si hay un conflicto con Marruecos, nadie nos va a ayudar. Porque ya se ha visto, ¿no? Ya se ha visto con la invasión de Ceuta y Melilla, cuando ocurrió eso, creo que fue en el mes de mayo. Nadie dijo nada, a nadie le importa. Ni al propio gobierno, ni a la propia población española le importa. Pero ahora en cambio estamos diciendo que nosotros vamos a enviar una fragata al Mar Negro, que nosotros vamos a enviar tropas si es necesario. Pero ¿qué tropas, señores? ¿Qué tropas? ¿Qué tropas? ¿Y por qué vamos a mandar tropas? ¿Qué nos ha hecho a nosotros Rusia? ¿Qué tenemos que ver en todo esto? Simplemente España es la fulana más barata de la OTAN y de la Unión Europea y tiene que decir, oye, yo estoy aquí. No estamos en posición de decir que yo estoy aquí. No estamos en posición de decir que yo estoy aquí. No tenemos un ejército preparado, las cosas como son. Puede ser que mucha gente también se cabre por lo que estoy diciendo, pero olvídense porque los tercios desaparecieron. ¿O qué nos pensamos como mucha gente? Muchos casposos, ¿qué nos pensamos? ¿Qué se piensan? ¿Que estamos en el 43? No estamos en el 43, olvídense de esa fecha. Entonces, la posición de España es patética y es pésima. Y en este aspecto no pienso que vaya a haber un conflicto de la OTAN contra Rusia porque sería la perdición. La perdición de Europa, por supuesto. Y sin contar España, que es la que menos pinta aquí, va a salir perdiendo por todas partes. Simplemente no se pueden presentar al combate porque no pueden hacer frente al ejército ruso. Así de claro. España no puede hacer frente al ejército ruso. Ni en soldados, ni en armamento, ni en tecnología. ¿Nos hemos puesto locos o qué? Sin embargo, Marruecos se está riendo de nosotros, Marruecos nos chantajea, Marruecos nos amenaza y no hacemos absolutamente nada. Callamos, ¿no? Y sale Felipe Cero diciendo que tenemos que caminar de la mano. Pues esta es la situación que tenemos, solamente son intereses. Lo que se está viviendo en Ucrania son solamente intereses. Intereses, como siempre, de Estados Unidos. Porque Rusia, los intereses de Rusia siempre es por su zona, ¿no? Por el este. Al final no es algo que afecte en demasía a países como España. Lo que haga Rusia, la verdad es que nunca, o casi nunca, menos en la época comunista, por supuesto, ha supuesto un problema para el resto. Menos en la época comunista, claro. Todo esto son lo de siempre, Estados Unidos. Estados Unidos mete las narices en todo el mundo. Estados Unidos provoca revueltas en todas partes, al igual que ahora Rusia también está devolviéndoselas a Estados Unidos, manteniendo gobiernos como el venezolano, manteniendo al Assad en Siria. Al final es solamente un conflicto entre dos potencias, una en decadencia y la otra en pleno ascenso, pero que no tiene sentido. ¿Cómo decirlo? Se puede decir que Rusia es un país conservador a día de hoy. Pero sin embargo, por intereses apoya a narcoestados como Venezuela. Narcoestados comunistas como Venezuela o intento de comunismo como en Venezuela. Es así, simplemente es política. Dios no está por medio. Eso por supuesto, ya lo sabemos todo, ¿verdad? Así que, pues bueno, este es un pequeño análisis y sobre todo mi opinión al respecto de lo que ocurre en Ucrania, que supongo que una persona con dos dedos de frente, no un histérico casposo de derechas o un progre de izquierdas, pensarán. Yo creo que es una posición bastante real y alejada de las películas que se monta la gente hoy día. Ni Rusia es un país comunista, ni Rusia es la Unión Soviética. Los casposos dicen que
Rusia es el comunismo personificado y que hay que acabar con ellos. Y luego también otra parte de la izquierda se piensa que es la Unión Soviética y que la Unión Soviética tiene que expandirse otra vez de nuevo. Y nada, ni una cosa ni la otra. Así que pues bueno, como ya he dicho, esta es mi opinión. Y creo que es un análisis bastante cabal. Así que pues un fuerte abrazo y sobre todo que Dios les bendiga. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.